Bien, muy buenos días, buenos días. Antes de empezar el mensaje, quiero leer una porción de la palabra de Dios y creo que esta porción va a ser de bendición para muchos de los que tal vez estamos viviendo tiempos difíciles en esta semana, en este mes y tal vez con pruebas un poquito ya de mucho tiempo. Dice la Biblia en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Que esto siempre sea algo que esté latiendo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. ¿Ok? Bien. Esta mañana vamos a seguir con el estudio de Marcos. Vamos a estudiar el estudio de Marcos. La semana pasada Ronald estuvo hablando acerca de un poquito la introducción de Marcos, que esta fue escrita pues por Juan Marcos, que se dice que era el secretario de Pedro, ¿no? Y creo que algo que añadir es que en todos los capítulos se va a ver a Pedro reflejado en una manera u otra. Y también otra característica de este libro es que lo impetuoso que es el libro, porque de un momento a otro pasa de una escena a otra escena y después salta a otra y después regresa. Entonces vemos que es Pedro prácticamente quien, por su carácter, por su personalidad de cómo era él, va a escribir este libro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo y teniendo a Juan Marcos o Marcos como su secretario. Esta mañana vamos a ver los siguientes versículos del 14 al 20 y el título del mensaje de hoy día. Sabemos que la serie es Marcos, la cruz del rey, pero el título yo le he puesto El rey ha llegado, el rey ha llegado. Pregunta, ¿cuántos se creen reyes en su casa? ¿Nadie? ¿A cuántos los tratan como reyes? Ahí está, Lucas. O sea, qué bárbaro. ¿Cuántos han sido engañados, tratados como reyes? Ahí atrás. Ok, vamos a bajar un poquito. ¿Cuántos son príncipes en su casa? A mi amigo Han siempre le he dicho que es un príncipe, ¿no? Ya después hablamos. Él no tiene sangre roja, tiene sangre azul. ¿Hemos sido tratados como reyes o no sido tratados como reyes? Ahora, para los de la vieja guardia, ¿cuántos recuerdan la canción de este hombre Vicente, el mexicano? Con dinero y sin dinero, siempre hago lo que quiero. Mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y Vicente Fernández trata de mostrar por medio de esta canción que él es el macho, el mero mero, el rey. Y obviamente esta canción va a demostrar un poquito de egoísmo, va a mostrar un poquito de solvencia de él mismo, no dependiendo de nadie, ni siquiera de una reina. Él puede vivir su vida tranquilo. Ahora, es interesante que la Biblia nos va a mostrar a un Jesús que es todo lo contrario. En el libro de Marcos, el rey que asume voluntariamente la posición de un siervo que no vino para ser servido, sino para servir y para dar una vida en rescate por muchos. ¿Qué tal diferencia, no? ¿Qué tal diferencia? Ahora, eso era para los de la guardia antigua, ¿no? Ahora, los jóvenes de hoy en día, ¿cuántos han visto El Señor de los Anillos? ¿Han visto El Señor de los Anillos, no? Sí, chévere la película del Señor de los Anillos. Y en El Señor de los Anillos, en El Retorno del Rey, ¿se acuerdan de Aragorn? ¿Quién era Aragorn? Como que el guapo. Alguien por ahí está diciendo el guapo, ¿no? Ahí a Luz le escuché el guapo, dijo el churro. Aragorn, ¿qué era? Era un rey que estaba, ¿qué cosa? ¿Reclamando su reino? No. Él era declarado como un montañés que estaba guardado, que estaba escondido, y por lo tanto este hombre en algún momento va a reclamar su identidad y también va a reclamar su autoridad, ya que no puede ser ignorada porque tenía que cumplirse la profecía que decía, renovará la espada que fue rota, él sin corona será el nuevo rey. Entonces, si vamos en la historia, nos vamos dando cuenta de que siempre tratamos de encontrar a un rey en nuestra vida y que sea un ejemplo para nosotros. Lamentablemente, en la canción de Vicente Fernández no encontramos un ejemplo, sino encontramos más bien a un hombre que está transmitiendo egoísmo, egocentrismo, pensando en él mismo. Y en la película del Señor de los Anillos mostramos a un hombre que tal vez va a reclamar una autoridad, que él va a querer no tenerla, pero al final la quiere, pero es un gobierno humano que va a acabar. Más,
El rey que ha llegado va a ser mostrado en Marcos como aquel que va a imponer a nosotros su reino, pero con unas buenas nuevas, unas buenas noticias. El rey ha llegado, el rey está con nosotros. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿seremos capaces de nosotros de poder enfrentar a este rey como quisieron enfrentarlo los de Godnor en la historia del Señor de los Anillos? ¿Seremos capaces nosotros de poder someternos a este rey como ellos quisieron hacerlo en algún momento y en otro no? Este rey que ha llegado, que es el Señor Jesús, en el libro de Marcos, capítulo 1, de versículo 12 para adelante, va a mostrar que es un rey que va a proclamar su reino. ¿Y cuál es el contexto? ¿Cuáles son los acontecimientos que encontramos sobre este rey? En primer lugar, que Juan es arrestado. Ahora sabemos nosotros, y hablando desde el principio, cómo es que Pedro salta de una situación a otra, encuentra hablando a un Juan que está diciendo bautícense y Jesús se bautiza, y Ronald estuvo hablando acerca de la danza, ¿no? De la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y de repente Pedro salta de esta situación de que él está bautizando, Juan el Bautista, y de repente cae en la cárcel e inmediatamente se habla acerca de ¿qué? De que Jesús sale y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el contexto. ¿Cuál era la urgencia? Que el tiempo se ha cumplido. Ahora estamos hablando de 2000 años atrás. Estamos hablando de un tiempo donde recién se estaba empezando la vida, como se dice, pero él dice, el tiempo se ha cumplido. Y cuando él dice el tiempo se ha cumplido es porque cuando el rey llega, es decir, Jesús, las cosas van a cambiar. Las cosas van a ser diferentes. Y más allá de eso, de la urgencia, él tiene un llamado. ¿Y cuál es el llamado que él tiene? Está en el versículo 15. Arrepiéntase y crean las buenas noticias, porque el reino de Dios ha llegado. ¿Podemos decir amén a eso? ¿Sí? ¿Ha llegado? Sí, ha llegado. La pregunta es, ¿eres parte del reino de Dios? ¿Somos parte del reino de Dios? Si es un reino que va a venir, va a ser un reino, si bien lo sabemos, espiritual, y a la vez también va a ser en el futuro un reino milenial, y también será un reino eterno, la pregunta de esta mañana es, ¿perteneces a este reino? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para pertenecer a este reino? ¿Arrepentirte? ¿Creer que Él es el Salvador y que Él va a gobernar tu vida y que Él es el Rey de tu vida? Y no basta con solo creerlo intelectualmente, sino más allá de eso, completamente depender de Él, del Evangelio, de Cristo. Ahora, yo cuando estaba estudiando este mensaje decía, voy a hablarle a personas que ya conocen a Cristo. Tal vez esta mañana tenemos algunos amigos que todavía no han tenido un encuentro con Dios, con Cristo mismo. O tal vez hay algunos acá que ya tienen mucho tiempo y todavía no han tenido ese encuentro de arrepentimiento y de creer en Dios y están analizando su vida y ver cómo es que Dios les guía a eso. Y está bien, porque no es mi trabajo convencer. ¿Es trabajo de quién? Del Espíritu Santo, de Dios, convencer a cada persona. Cada uno de nosotros va a rendir cuenta a Dios de lo que ha hecho y lo que no ha hecho. ¿Ok? Y cuando hacía este mensaje decía yo, voy a predicarle a gente, voy a hablar a gente que ya conoce de Dios, que ya sabe de Él. Tengo estudiosos de la Biblia, tengo personas que conocen y tal vez tienen en sus casas estudios en la computadora o han estudiado en seminarios. Tengo personas tal vez aquí en esta sala con muchos años de fe, muchos años de haber creído en Dios y de haber visto su poder y de haber visto las maravillas. Tengo personas tal vez frescas en este momento que están viviendo alguna prueba y están viendo el andar de Dios en su vida y cómo Dios les está cambiando. Entonces, ¿cómo es que yo voy a hablar esto? Pues aquí viene la situación del Evangelio. El Evangelio nos lleva, es decir, las buenas nuevas, a tener un constante arrepentimiento. No estoy hablando de que ya recibiste a Cristo, es tu Salvador, y no estoy hablando que pierdes tu salvación y tienes que arrepentirte otra vez. No estoy hablando de eso, porque la salvación se gana una sola vez cuando te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús. Estoy hablando de una vida constante de arrepentimiento, una vida donde cada momento estás dependiendo de Dios. Hay veces pensamos por nuestras acciones
que Dios no existe. Vivimos con tranquilidad, serenos, la vida cristiana, andamos el día a día, venimos a la iglesia, no venimos, tenemos nuestro tiempo con Dios, no lo tenemos. La situación de la vida nos gana el tiempo, el trabajo, los quehaceres, los hijos, la esposa, el esposo, y comenzamos a alejarnos de Dios y comenzamos a salir de ese reino, de ese lugar que Jesús vino a decir: les he traído buenas nuevas, buenas noticias, y las buenas noticias es que mi reino ha llegado. Pero hay veces vivimos como que si Dios no existiera. Hay veces vivimos como si no nos hubiéramos arrepentido. Hay veces vivimos como religiosos. Bueno, un domingo o escuchar la Biblia, lo que nos falta es salir de acá a persignarnos y ya está, se acabó. Y vivimos una vida donde tal vez nos golpeamos el pecho, hicimos mal en la semana y ya pues está bien, Dios me va a perdonar. Otros viven diferente, una vida de constante arrepentimiento, acercamiento a Dios, lectura de la Biblia. Otros viven tal vez rodeados del activismo. ¿Cuántos de ustedes viven rodeados del activismo? ¿Qué es el activismo? Todo eso que te desenfoca de Dios. Que no es malo, pero se llega a convertir en malo cuando te ponen lejos de Dios. Un trabajo puede llegar a ser un tropiezo para no estar cerca de Dios. Un deporte puede llegar a ser un tropiezo para no estar cerca de Dios. ¿Y es malo el trabajo? No. ¿Es malo el deporte? Por supuesto que no. Pero muchas veces vivimos así, porque no hemos entendido qué significa el reino de Jesús. ¿Ustedes se han puesto a pensar que en algún momento Jesús va a venir, va a reinar acá en este mundo y se va a cumplir que no habrá más lloro, no habrá más tristeza, no habrá más muerte? ¿Has pensado en eso? ¿Cuántos han deseado estar en el reino de Jesús? En algún momento por tu mente pasó: oh, ya quisiera estar con Jesús, ya quisiera estar con Él. Se acabó, no más con mi esposa. No, mentira, quiero estar con Él. Debemos vivir una vida entendiendo de que vivimos el reino de Jesús ahora. Y como dije, es un reino espiritual, ¿es verdad? ¿O no? Nuestra lucha es contra potestades del aire, no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra nosotros mismos. Y no nos damos cuenta que somos ciudadanos del cielo y por lo tanto no vivimos como ciudadanos del cielo. Y es curioso ver en la Biblia que los demonios tienen más temor que nosotros a Dios. Porque dice Santiago: ¿tú crees que hay un solo Dios? Está bien. O como dice la versión internacional: magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Los demonios saben que existe Dios y lo creen. Y saben cuál es su fin. Saben a dónde van a llegar. Conocen cuál es su película y dónde termina su vida en este mundo. Pero ellos tienen una diferencia: tiemblan. Tiemblan. Y mientras no llegue ese momento, lo que ellos van a hacer es entorpecer la obra de Dios, malograr el reino de Dios, malograr el reino de Jesús. Ellos saben que el Rey ya está aquí, el Rey ya ha llegado. Pero hay veces nosotros nos olvidamos que somos esos ciudadanos, porque no basta creer en Dios. O sea, no solamente debemos arrepentirnos. Y ojo con lo que voy a decir, ¿ya? Escuchen bien esto, por favor, escuchen bien esto. No basta con creer en Dios, debemos arrepentirnos. Y no basta con arrepentirnos, debemos confiar en Cristo cada día, porque si no, caemos en religión. Si no, caemos en religión. Si yo me arrepiento una vez y no dejo que Cristo sea el Rey de mi vida, las buenas nuevas han llegado, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está aquí presente. Y si lo tomo como que, bueno, yo ya tomé mi decisión, ya recibí a Cristo, y eso es para los que todavía no lo conocen como su Salvador. Sí, está bien, pero también quiero que sepas que tú eres un ciudadano del cielo. Tú eres un ciudadano de ese reino. Y es necesario, y entiendas, que el tiempo es ahora de vivir como ciudadano. Es necesario que el arrepentimiento sea diario. Es necesario que tu fe crezca donde estés.
es un poquito, vamos a decirlo así, perjudicial estar parado aquí. Es un poquito como que comprometedor estar parado aquí. Porque uno habla, y me entienden los que también se paran aquí y predican, uno habla, dice, y cuando yo estaba hablando con él decía, ay, pero hay cosas que voy a hablar y yo todavía no las cumplo, yo todavía no las hago, ¿no? O el hecho de tratar de comportarme como un ciudadano del cielo. Salgo a la calle y viendo todo este mensaje y manejando, y estaba con él ahí en el carro y de repente viene un señor, ay, me mete el carro y yo le meto el carro, lo miro con una mirada así con fuego, como desaparécete. Y de ahí volteo y se me viene la aureola, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy comportando? Me voy a WON ayer en la noche con Wader, que tuvimos la reunión de jóvenes, fui a comprar, de repente estoy caminando y estoy hablando con Wader y estamos hablando un tema, así, que por aquí, que por ahí. Parecía como que no estábamos peleando, pero estábamos hablando un tema y viene alguien y me dice, hola, pastor, ¿cómo está? Y yo, hola. Pasa, lo saluda a Wader, se pasa, y yo, Wader, ¿quién es? Y me dice, no sé, yo tampoco lo conozco. ¿Quién será? Y me olvido que soy ciudadano del cielo. Y me olvido que tengo que comportarme como un ciudadano del cielo. Porque estoy más enfocado en lo que yo puedo hacer que en lo que Dios debe hacer en mí. Dice Keller, que alguien te diga cuál es la manera en la que tienes que vivir, no es el evangelio. Las reglas, los dogmas, las situaciones, vístete así, camina así, habla así, saludas a... Eso no va a decir que es el evangelio. El evangelio es que Dios se relaciona con nosotros no por lo que has hecho o no has hecho, sino por lo que Jesús ha hecho por ti en la historia. No eres tú, no soy yo, es Jesús. No importa cuánto hagas. Así que si hoy día hiciste estas cosas y dices, bueno, ahora estoy más cerca de Dios, no. Ni tampoco, ahora hice menos y no estoy cerca de Dios, tampoco. Dios te va a amar igual. Pero cuidado. Porque en esa línea de declararme que soy vulnerable, estoy cerca al libertinaje. Porque como yo soy vulnerable, como yo soy pobre, bueno, peco, no dependo de mí, dependo de Dios, Dios me guía, entonces voy a hacer las cosas y Dios igual me va a perdonar. Y Pablo escribió a Gálatas, cuidado con la libertad que tienes sobre el pecado. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Sabemos. ¿Cuántos de ustedes se atreven a robarle unos 100 soles a su esposo o a su esposo o a su mamá o a su papá? Bien difícil, ¿no? Porque que sean 1000, no 100. No. Bien difícil porque sabes que está mal y sabes a dónde vas a llegar. ¿Cuántos de nosotros nos es fácil mentir? Y cuando mentimos nos sentimos mal, porque sabemos que es bueno y sabemos que es malo. Los que no conocen a Cristo, los que no están en el reino, no saben todavía diferenciar entre el bien y el mal. Pero nosotros que sí sabemos, tenemos que tener cuidado. Porque si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, esto es pecado. La pregunta es, ¿el reino de Dios está cerca? ¿El reino de Dios está en ti? Ahora, ¿cuál es ese reino? En Génesis capítulo 1, Jesús creó a Adán, obvio, creó a Eva y estuvo con ellos y le dio responsabilidades, ¿cierto? Ahora, es bien corto el pasaje ahí, pero tenemos que entender que no es que Dios creó a Adán y Eva el viernes y el lunes estaban pecando. No, hubo todo un sinfín de tiempo donde Adán y Eva tenían la responsabilidad de organizar, administrar, cuidar del huerto. Esa era su responsabilidad. Y todo estaba bien. Ellos no tenían solamente que cantar. Y en ese tiempo de repente no había nadie que cantaba. De repente Adán cantaba, pero terrible. A lo mejor silbaba, como alguien me ha dicho, ¿no? O a lo mejor Eva tampoco no cantaba, pero la manera de mostrar su adoración era obedeciéndola. Aquí estoy, yo soy parte de tu reino. ¿Y quién era el rey? Dios. Dios era el rey. Ese era el reino de Dios. Eso es lo que Dios quería establecer para el hombre. Porque Dios crea al hombre por necesidad. No. Dios crea al hombre porque tenía un vacío en su tiempo y no sabía qué hacer. Dios crea al hombre porque quería que lo adore, ¿no? Porque es algo egoísta, ¿no?
Dios creó al hombre porque lo ama. Porque Dios quería compartir con el hombre de sus maravillas. Por eso dice Génesis, lo creó a su imagen y semejanza. Ahora, capítulo 1 de Génesis, capítulo 3, ¿qué pasó? ¡Ay, Eva! ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hizo Eva? Le hizo caso a la serpiente, ¿no es cierto? ¡Ay, Eva! ¿Qué hiciste? Yo diría, ¡ay, Adán! Porque tú tenías que estar cuidando a tu esposa. Tú tenías que estar viendo que ella haga o no haga tal cosa y que si iba a ese árbol, en un momento Eva se te escapó. ¿A cuántos de ustedes se les escapó sus Evas en algún momento? ¿No? Se escapan y hacen algo, ¿no? Y se les escapó, ¿no? Y llegó un punto donde Eva toma del fruto prohibido, ya ustedes conocen la historia de lo que Satanás dice, y Adán cede, y bla, 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 Dios los busca, y le dice dónde estaban, nos escondimos porque sabíamos que estaban desnudos, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Y ustedes conocen la trama de la historia. Ese reino de Dios se transformó en el reino de Adán y Eva, en el reino de ellos, porque fueron egoístas, cayeron en el egocentrismo, comenzaron a pensar en ellos mismos. Y es terrible cuando tú eres una persona que solamente piensas en ti. Yo he estado en iglesias donde gente se me ha acercado, hermano, quiero decirle algo, pastor, ¿qué pasa? Que fulano no me saludó el día de hoy. Es que sultano pasó por ahí y está haciendo su grupito y su manchita y ahí están, ¿no? Como en la otra iglesia donde yo estaba, yo le puse un grupo ahí, los ricos y famosos, ¿no? Y estaban ahí, ¿no? Y los ricos también lloran y todo lo demás, ¿no? Y me da risa porque se me acercaba a decirme eso y yo le dije, bueno, ¿y tú qué estás haciendo por ellos? Más bien ve tú y acércate a ellos. Y viceversa, ¿no? Acércate, no seas egoísta. Pero cuando caemos en ese plan de pensar, pobre de mí, nadie me habla, nadie me quiere, voy a la iglesia, no me saludan. Por ahí de repente pasó Martín y no me saludó porque pues es 1,90 m, yo soy 1 m y pico, no me vio, ¿no? O sea, hay que tener cuidado porque si comenzamos a pensar así, otra vez comenzamos a decir que no somos del reino de Dios, somos de su reino, pertenecemos a Él, pero hay veces somos como Adán y Eva. Caemos en nuestro egoísmo, en lo que yo quiero, en lo que yo valgo, en quien yo soy. Y me olvido de lo que Cristo ha hecho por mí. Y me olvido de que la otra persona más bien necesita algo de mí. Acércate. Acércate. ¿Cuántos han visto, y voy a tomar su nombre, a Marley que anda con sus muletas? ¿No? ¿Le han visto, no? Somos IDC, Iglesia de la Ciudad, somos familia. ¿Cuántos se acercaron a decirle cómo estás? ¿Cuántos se acercaron a decirle por qué estás tanto tiempo así? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Sabemos de los acontecimientos que han pasado por Juliana esta semana, acontecimientos fuertes. He visto a gente acercándose y dándole los abrazos y todo lo demás. Eso es hermoso. Pero ¿por qué no romper los límites? ¿Por qué no romper eso que me separa a mí? Es que no le conozco. Pero está en muletas, está sufriendo. Pero no sé, no estoy diciendo que alguien me ha dicho eso, sino que yo digo, ¿por qué no te acercas? ¿Sabes de las necesidades? ¿Sabes lo que tiene que ella vivir el día a día? Y así, puedo tomar ejemplo de muchos aquí. Y por favor no pienses, ¿puedes hablar mi caso también, por favor? No pienses eso. Porque ahí sería otra vez pensar en ti. Niégate a ti mismo. Esfuérzate. Yo soy de las personas que cuando escucho que alguien ha sufrido algo fuerte, yo no te voy a escribir en 5 minutos. No te voy a escribir. Sí que lo voy diciendo, ¿no? Si algo te pasa, no esperes que Lucho te escriba en 5, porque yo no lo hago. Yo primero he aprendido, te dejo. Que te pelees con Dios, que te golpees con Él, que le reclames a Él. Porque si yo en esos 5 minutos te escribo, me vas a mandar a la China y me vas a mandar a todos lados. Lo que yo quiero es que tú tengas un encuentro con Dios. Y después de eso, más calmado, ya te hablaré. Porque tengo que pensar en la otra persona. Jesús pensó en los otros y dijo, arrepentíos
y convertíos. ¿Y qué es lo que da solución para que yo pueda responder a este gobierno que Dios me ha dado, donde solamente el egoísmo me hace separarme? Arrepentirme. Arrepentirme. Todas las veces que discuto con Elsa, y que son una cada cuánto tiempo, amor, ya, no tiene manos para contar. Y cuando discutimos, una de las cosas que yo me digo hay veces es, yo sé que ella tiene la razón, pero yo quiero tener la razón. ¿Cuánto les ha pasado a los hombres esto? Discuten, pelean y están ahí y dentro de sí hay una vocecita que le dice, pero tú eres el brazo, tú eres el culpable también, o tú eres culpable. Y nosotros los hombres, no, yo no soy el culpable, tú eres el culpable. Además la Biblia dice, tienes que someterte a mí. No, te voy a dar unas clases sobre ese versículo, ¿ya? ¿Oyen? Después. Y al revés, mujeres, ¿qué pensaron? Que se iban a librar. ¿Cuántas de ustedes en algún momento han sabido que están haciendo mal, pero aún sobre eso lo siguen haciendo? No la palmes, no la codes. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Pues somos egoístas. Ahora, ¿entienden cuando digo vivir una vida de arrepentimiento? Porque eso está mal. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme, cambiar. Hoy día estamos alabando a Dios, hoy día estamos cantándole, escuchando su palabra, salimos de acá y de repente se nos mete el diablo y otra vez comenzamos a hacer lo malo. No, tenemos que vivir una vida de arrepentimiento, una vida constante de entender que el Rey ha llegado, que el Rey está aquí, que el Rey ha proclamado su reino. Dentro de su proclamación Él ha dicho, arrepentíos y convertíos. Arrepentidos porque el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y arrepentidos y creer en el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es algo que me va a ir transformando. ¿Quién es el Evangelio? Jesús es el Evangelio, el ejemplo de transformación en mi vida, que me va cambiando, que me va transformando, que me va enseñando cómo debe comportarse un ciudadano del cielo. Porque somos co-ciudadanos del cielo, porque nosotros hemos sido elegidos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos ¿qué cosa? Las virtudes. Y aquí voy con mi segundo punto. Solamente traigo 2 puntos nada más. 3, pero no creo que terminen los 3. Mi segundo punto. Soy un co-ciudadano del cielo. He cambiado mi vida como la cambió Zaqueo. ¿Se acuerdan ustedes de Zaqueo, el chiquitito? Que era Zaqueo, era un cobrador, un hombre rico, ¿no? Y corrupto. Cuando Jesús lo llamó, él le dijo, ¿qué le dijo? Ven conmigo, hoy día quiero cenar. Jesús se autoinvitó, Jesús siempre era así, ¿no? Quiero cenar hoy día en tu casa. Y se ¿qué quieres ir a mi casa? Ya fue a su casa. Y ya ustedes saben, en la casa, todos los amigos de Zaqueo, ¿quiénes eran? Otros cobradores. ¿Qué más? Díganlo. Rameras, prostitutas, bailarinas, gente pecadorcísima, ¿no? Y Jesús le dice, voy a ir a tu casa. Y cuando Jesús va, y ustedes conocen de que Mateo reconoce a Jesús y toma una decisión por su vida, Zaqueo cambia a tal punto de que todo lo que había robado, parte lo devolvió a los pobres. El Evangelio había llegado a su vida y no solamente lo reconoció y se arrepintió, sino que esto le llevó a cambios en su vida. Y aquí viene esta segunda parte del mensaje de hoy, que se llama El Rey llama a sus seguidores. ¿Ustedes son conciudadanos? ¿Somos parte del reino? Dios los está llamando. Pero Lucho, lo que tú me vas a hablar en esta mañana es que Dios está llamando a aquellos que quieren ser misioneros, a aquellos que quieren ser pastores, a aquellos que quieren en una u otra forma involucrarse en algún ministerio grande, que tiene que ir al otro lado del mundo a predicar el Evangelio, o meterse en un ministerio para niños o un ministerio para adolescentes. Sí y no. Sí es verdad que Dios está llamando hoy en día, pero es verdad también que ese llamado es para cada uno de nosotros. Porque cuando Jesús entra a nuestra vida, porque cuando el Evangelio es parte de nosotros, todo cambia. Todo cambia, ¿o no? Todo cambia. Nuestros ojos son diferentes, nuestros oídos quieren escuchar cosas diferentes, nuestras manos quieren hacer cosas diferentes, nuestros pies quieren ir a lugares diferentes. Entonces, si Dios te está llamando, la primera cosa que tienes que entender en tu vida es esta: dejar
lo que estás haciendo para obedecer al llamado de Dios. Simón y Andrés dejaron sus redes. Santiago y Juan dejaron a su padre y el negocio. Ahora, estaba viendo el estudio y me dio una sorpresa, no lo había visto, primera vez, tal vez otros antes que yo, de que este no es el primer encuentro que Jesús tiene con estos hombres, con estos muchachos. Él ya se había encontrado con ellos. Es como que los había encontrado, habían estado con ellos, y en un momento estando con ellos, Jesús sale de sus vidas y vuelve a regresar, y en ese momento impactante donde estaban en el lago de Galilea, ¿no? Pescando obviamente, y se dice que había más de 250 embarcaciones, y para ese tiempo era el negocio. Jesús se acerca y le dice, tira las redes, toman los pescaditos y la pesca milagrosa y lo sabemos. Pero Jesús les va a decir, bueno Pedro, bueno Andrés, déjenlo todo. Bueno Santiago, bueno Juan, déjenlo todo. Y ellos en el momento, ¿qué hicieron? Dejaron todo. ¿Y qué significa dejar todo? Es soltarlo. ¿Es qué cosa? Despojarse, renunciar. Y este llamado, que es de una manera particular para estos dos, es un llamado para nosotros también. Si bien en ese entonces Jesús los había visto a ellos como los futuros discípulos, porque fue Jesús quien los escogió, no fue ellos que escogieron a Jesús, sino Jesús los escogió, esto ha de llevar en ellos un cambio en su vida y dejar todo. Ahora, no necesariamente contigo tiene que pasar esto, ¿no? Entonces mañana dejo mi trabajo y que el Señor me diga qué tengo que hacer. No, sigue trabajando, hermano, tienes que comer. ¿Ok? No, es que mañana tengo que hacer esto y tengo que echar todo ahí porque el Señor me va a iluminar mañana y entonces Cristian va a cerrar su negocio. ¿Y qué va a comer? ¿De qué va a vivir? No, es que Dios a mí me llamó a tiempo completo. Bueno, ven, vamos a hablar, que son los pasos que tienes que hacer. Pero el asunto no es si es tiempo completo o medio tiempo. El asunto es que Dios te está llamando. Y Dios te está diciendo, deja todo. ¿Qué cosa deja? Deja esas cosas que están dejando y te están poniendo a un lado para servir mejor a Dios. Mira lo que he dicho, para servir mejor a Dios. Sí le estás sirviendo, pero hay cosas que todavía tienes que dejar. Esos ídolos que todavía no te dejan, que te amarran. Que hay veces es el trabajo, que hay veces es un deporte, que hay veces puede ser una parte de la vida, que gastas más tiempo ahí que gastar tiempo en el reino de Dios. Porque el llamado de Dios es soberano. Dios va a llamar a cada persona. El llamado de Dios es personal. Dios te va a llamar, Dios te va a decir, sígueme. El llamado de Dios es un llamado que te va a decir, confía en mí. Confía en mí. El llamado de Dios es permanente. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Donde estés, con quien estés, cuando lo que hablas, lo que digas, Dios tiene que estar ahí. Y tú demostrando que eres llamado por Él a anunciar las buenas nuevas. Es un llamado incondicional, es un llamado permanente, es un llamado que incluye una tarea extraordinaria. Ser un pescador de hombres. Está bonito la iglesia, está bonito cantar, está bonito tener este tiempo de encontrarnos cada domingo. Pero ¿cuánto has hablado de Cristo a otros? ¿Cuánto has dejado tu red para involucrarte en la red de este mundo y ganar a aquellos que necesitan saber de Dios? El llamado de Jesús era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, pero también es un llamado que nos dice a nosotros que debemos amar a Jesús sobre todas las cosas y hacerlo a través de nuestra vida. No podemos vivir así, sentados, alabando a Dios, riéndonos el domingo, sin hablar de Cristo a otras personas. ¿Estás hablando de Cristo en tu trabajo? ¿En tu universidad? ¿Algunos de ustedes tienen gente con la que trabaja, empleados? ¿Les has hablado, te has demostrado como cristiano? ¿Has mostrado que eres un hijo de Dios? ¿O es que te haces el loco? ¿O vas a aparecer en el momento donde alguien diga, jefe, ¿podemos orar? Uy, este era creyente. Y yo con mis 8,000 años de creyente aquí no me di ni cuenta. No, tenemos que mostrar a Cristo en todo lo que hacemos. Ahora, todo este llamado, y estoy corriendo un poquito por el tiempo, pero todo este llamado es importante para nuestra vida.
Pero no pensemos que este llamado es una situación de fanáticos ni de locos, porque mira lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Mateo 10, 37, 38. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Pero Luis, ¿no es que la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre? No es espérate, acá no hay una situación que encaja. En una parte dice que tengo que amar a mi madre y a mi padre, y acá dice que si no sacrifico el amor a mi padre y a mi madre o a su esposa o hijos, ¿cómo es esto? No es una situación de ver cuál es mejor, sino es una situación que Jesús hace de comparación. Si tú dices amar a Jesús, vas a amar a tus padres. Si tú dices amarle a Él de todo corazón, por consecuencia, vas a honrarlos. Entonces, lo que Jesús está tratando de decir es, tienes que amarme a mí más allá del amor que tienes a tus padres y a tu madre. Tienes que amarme a mí más de lo que tú amas cualquier cosa en este mundo. ¿Qué es lo que amas más en este mundo? ¿Tu carro? Si te quitan el carro, ¿te mueres? ¿Tu casa? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Qué es lo que más amas que no te deja amar a Jesús? ¿Qué es lo que más amas que no te deja dejar todo? ¿Qué es lo que más amas que no eres capaz de darte cuenta que estás en el reino de Jesús y eres un ciudadano, hijo de un rey? Dice Keller en su libro, si obedeces a Jesús y le dices, Señor, yo te voy a obedecer cuando mi carrera prospere, si tengo buena salud, si mi familia está unida, entonces ahí lo voy a hacer. El consejo es no, porque ahí está poniendo a Jesús atrás. Cuando el objetivo debe ser, yo te amo a ti y lo demás va a venir por consecuencia. Ámalo, ama a Jesús, ama a tu rey. Cuando empiezas a seguir a Jesús, y esto es algo que voy a cerrar ya este mensaje, también estás muy lejos de entenderlo todo. Cuando nosotros hemos amado a Jesús, no entendemos todo. No sabemos las cosas que nos van a suceder. Yo recuerdo cuando decidí servir a Dios, si yo hubiera sabido todo lo que involucraba servir a Dios como misionero en mis 25, 30 años, le hubiera dicho a Dios, no, gracias. ¿Tú sabes cuántas experiencias he tenido? ¿Cuántas situaciones difíciles he vivido? ¿Cuántos jovencitos? Una vez recuerdo tener a un misionero, eran con 2 o 3 chicas, 2 o 3, ¿no? 3 señoritas, mi esposa y yo, el misionero, 3 señoritas, y las 3 señoritas enamoradas del muchacho. Y el misionero era más feo. Y yo recuerdo cuando estuve en casa y llegué ahí a mi casa y estaba él con las 3 señoritas y una era americana, ¿no? Y 2 más. Y yo recuerdo que 2 se peleaban, ¿no? Que yo lo vi primero, que no, que por aquí, que esto, que el otro. Y yo miraba y decía, ¿qué está pasando? Y la chica americana también, su poco español, no, sí, no, que yo lo amo, que por aquí. Hasta que la chica americana dijo, no, esto se acabó, pum, se paró y se fue. ¿No? Ella fue, ¿no? La que se fue, ¿no, Elsa? Sí, ¿no? Y se quedaron, no me acuerdo. Y se quedaron 2. Y las otras estaban, no, que es mío, que es tú. El muchacho estaba como que, para mí cualquiera de las 3 está bien, pero que decían. Hasta que una de ellas decidió salir y entonces se quedó, pero en fin. Cosas así que he visto que yo decía, pero Dios mío, ¿cómo es posible? Y si yo hubiera visto toda esa película en mi vida, tal vez yo hubiera dicho, no, Señor, hasta aquí nomás, no quiero. Pero esa es mi manera egoísta de pensar. Ese es mi Luis que dice, no me quiero meter en esas cosas. Por eso, cuando empiezas a seguir a Jesús, también estás muy lejos de entenderlo todo. No tienes ni idea de hasta dónde vas a tener que llegar. Jesús te dice, sígueme.
te voy a llevar de viaje y no quiero que gires ni a la izquierda ni a la derecha. Izquierda, derecha. Quiero que me obedezcas, que me pongas en primer lugar. Quiero que continúes confiando en mí, que no te separes de mí, que no des la vuelta, que no te rindas, que te vuelvas a mí en medio de todas tus desilusiones y las injusticias que te ocurrirán. ¿Han sufrido injusticias en su vida? ¿Han sido injustos con ustedes? La vida les ha golpeado a tal punto de decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿En algún momento dudaste de este rey? Yo sí. Yo sí. En algún momento dijiste, Dios, pero tanto he hecho por ti, tanto he hecho, y esto pasa, pero si tú sabes que yo te amo. Y Dios te dice, no eres tú. Por lo que hagas o no lo hagas, soy yo. Bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Te voy a llevar a lugares donde dirás, pero ¿por qué me has traído aquí? O tal vez vas a vivir circunstancias donde tú dirás, pero ¿por qué me está pasando esto? Incluso en esos momentos Jesús te va a decir, confía en mí, porque soy tu rey. Y el rey ha llegado. El rey está aquí y Dios sigue en su trono. Dios sigue en su trono y nadie le va a sacar de ahí porque eres el rey. Quiero terminar diciéndoles, Jesús no solo vino a darnos las buenas nuevas, Él es las buenas nuevas. Seguirle implica rendirle toda nuestra vida. Él dio su vida por nosotros en la cruz. Cuando llamó a Santiago y a Juan para que dejasen a su padre en la barca, Jesús ya había dejado a su Padre Celestial para estar con nosotros. No intentes volver hacia atrás. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Jesús es el Rey. No te va a aplastar. Él se dejó aplastar y lo hizo por ti, porque te amó. Jesucristo dejó su trono de gloria para estar con nosotros y establecer su reino. Epa, no quiero que esto sea un mensaje más en tu vida, un check a tu domingo. Quisiera que esto sea un cambio en tu vida. Obviamente es el Espíritu Santo que va a obrar en tu corazón para un cambio real en que puedas tú decir, Jesús es mi Rey. ¿Es tu Rey? ¿Es tu Rey? Y si es tu Rey, ¿te estás comportando como un ciudadano del reino? Piénsalo. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo hermoso que es entender lo que Marcos trató de mostrarnos sobre tu Hijo, el Rey. El Rey ha llegado. El Rey está llamando. El Rey está diciendo, arrepentidos y convertidos, porque el tiempo ha llegado. Las buenas nuevas están aquí, Dios. Ya que nosotros conocemos las buenas nuevas, ayúdanos a vivir con esas buenas nuevas. Ayúdanos, Señor, a poder ser fuertes en medio de las situaciones difíciles que podamos estar viviendo. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino confiar en ti, porque tú eres el Rey. Tú eres el Rey. Perdónanos si el activismo, tanto ministerial como secular, la familia, todo eso nos aparta de ver al Rey. Tú sigues en el trono y sigues diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén.